Saludos hermanos y amigos, un placer estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana a través de la plataforma YouTube por mi canal Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Este programa sale todos los viernes a las 8 de la noche, pero usted puede verlo cualquier otro día entrando a mi canal Pablo Razona y Medita. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de dos correos electrónicos: pablorodríguezmarchante@gmail.com y pablormarchante@yahoo.com. Este programa, como todos los demás, consta de tres segmentos: el segmento poético, el anecdótico y el bíblico, y en total la duración es de 15 minutos aproximadamente. Si a usted le gusta este programa o los otros, puede darle un like. Le pedimos por favor que se inscriba y también que lo comparta con otros para que a más personas llegue. Quiero saludar muy especialmente al amigo Boris Argueta, que en estos días repartió por todo El Salvador este programa y según él lo puso en la iglesia y muchos lo pudieron ver. Así que un agradecimiento especial para él. Vamos a tratar hoy un tema un poco diferente a lo que hemos tratado en otra ocasión. Es el tema de la conciencia. En la parte poética hoy voy a leerles una poesía que escribí en forma de prosa hace unos años, y para mí es muy relevante este poema, esta poesía, esta prosa, porque cuando la escribí yo empecé a describir cómo es el ser humano por dentro, pero me puse a mí como primera persona, y a medida que yo vaya leyendo ustedes se van a dar cuenta que así somos todos los seres humanos, y así es como obra la conciencia. En la conciencia a veces tenemos cosas malas, a veces tenemos cosas buenas, y salen todas a flote en algún momento. Así que esta poesía es muy significativa para mí también, porque a la primera persona que se la mostré después que la escribí fue al poeta cubano Jesús Horta Ruiz, más conocido por El Indio Naborí, premio a la cultura nacional, un personaje y una autoridad en poesía. Y cuando se la leí, se puso en pie y me dijo: Pablo, si antes de morir tú logras escribir un libro de poesía, permítame escribir el prólogo. Y para mí eso fue un premio, y se lo dije: ya ese es el premio que usted me ha dado, decirme que escribir el prólogo con esta poesía. Así que sin más, voy a dar lectura a la poesía titulada Soy un continente. Dice así: soy un continente formado por varios países con diferentes razas, idiomas y matices. Son muchas mis fronteras, varían las costumbres. En mí abundan montañas con elevadas cumbres. En mí abundan montañas con elevadas cumbres, sus praderas cubiertas de rosas, pero también abundan los valles desiertos sin oasis y cimas rocallosas. Tengo muchos ríos, ríos caudalosos. Tengo muchos lagos, lagos muy hermosos. Tengo playas de arena, tengo playas fangosas. En mí crece el almendro, el sauce, la palmera, pero también crecen la zarza y la aroma. En mí viven la oveja, el ciervo, la paloma, la llama, la cigüeña y la esbelta gacela, pero también viven el cerdo, el tigre, la zorra, el león, la pantera. Sí, soy un continente, un solo continente, pero formado por mucha gente. En mis entrañas tengo muchas minas de oro, del brillante oro, pero a veces al perforarme produzco petróleo, el negro petróleo. Te invito a recorrerme si quieres deleitarte. Ven a mis praderas y a mis hermosos valles. Si quieres refrescarte, ven a mis lagos y arenosas playas. Pero no te acerques mucho a mis desiertos, porque el sol es muy fuerte y puedes quemarte. Pasea por mis ríos, pasea por mis prados, pero nunca subas allá a la montaña, porque tal vez quedes de frío congelado. A la entrada a mis bosques, busca mis palomas, mis ovejas, mis ciervos, mis hermosas gacelas,
pero te ruego no entres a las cuevas, pues tendrás que enfrentarte al cerdo, al león, al tigre, a la pantera. Sí, soy un continente, un solo continente, pero formado acaso por mucha, mucha gente. Voy a contarles una anécdota que no estoy feliz de contarla, ni estoy orgulloso de que hubiera ocurrido, porque es algo que me mantuvo mal la conciencia durante mucho tiempo. Incluso a veces cuando recuerdo ese hecho, me lamento que haya ocurrido, pero bueno, ya el tiempo ha borrado muchas cosas y realmente sí, ojalá no hubiera pasado, pero quiero contarles esta anécdota que puede servir a otros también como ejemplo de cosas que no debemos hacer porque la conciencia después nos va a reprimir. Y esto sucedió de esta siguiente forma. Cuando yo estaba en el último año de la secundaria, bueno, éramos un grupo de 30 alumnos aproximados en el aula y yo no era, ni soy todavía, ni lo seré nunca, un erudito en matemáticas. He sido un poco torpe para las matemáticas y casi siempre sacaba las notas ahí por los pelos, como se dice, a ras de aprobado. Pero yo en inglés me defendía bastante bien en el nivel que se impartía en la secundaria en aquella época. Pero tenía un compañero que él en inglés era nulo totalmente, pero en matemáticas era el primer expediente. Y un día ya en ese examen final, él se me acerca y me dice: Pablo, quiero proponerte algo. Digo, ¿qué cosa? Dice, mira, si vamos a hacer un negocio, yo te hago el examen de matemática a ti y tú me haces el examen de inglés a mí. Digo, pero ¿de qué forma vamos a hacerlo? Dice, déjame eso a mí. Él era muy hábil, muy hábil. Y yo me sentaba como 3 asientos detrás de él. Y para ir al baño de la escuela era necesario pasar por el pasillo y pasar él, cuando iba al baño, pasar por mi pupitre. Y efectivamente, el día del examen de inglés, yo hice el examen y él en una manera extraordinaria pasó, me puso el otro, que era supuestamente el mío, en blanco y se llevó aquel y fue al baño. Y después, el día de la matemática, igual, parecía un hombre esto que hace actos de magia. Ponía un papel y quitaba el otro con una rapidez que ni el profesor se dio cuenta. El día de las notas, por supuesto, los dos salimos sobresalientes en inglés y en matemáticas. Y entonces después, cuando ya nos graduamos, terminamos, a mí se me quedó esa espina dentro, que por qué yo tuve que hacer ese fraude de un examen. Si yo podía haberlo sacado a ras con la asignatura, pero lo hubiera sacado, hubiera aprobado con el mínimo, pero por tener una nota sobresaliente cometí ese error. Y eso me estuvo golpeando, no un poco tiempo, me estuvo golpeando años y todavía a veces me afecta. Pero ya gracias a Dios superé eso porque pedí perdón al Señor por lo que había hecho. Y ya, pero eso es uno de los actos, de los tan pocos que uno comete en la vida. Pero ese es uno que sirve de ejemplo, pero pueden ser otras cosas similares que después la conciencia lo va a reprender a uno y lo va a hacer sentirse mal. Así que este es mi consejo. Siempre actuar con la verdad y no hacer nada fraudulento. En el Salmo 16, versículo 7, dice lo siguiente: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David, cuando escribió este salmo, me imagino que en su mente había muchos acontecimientos de los cuales él había sido partícipe o había sido la figura principal, y que en algún momento posterior a ese, la conciencia le había remordido a tal grado
que él se sentía atribulado, se sentía mal, se sentía que un peso de culpa le caía encima. Y por eso dice, aún en la noche me enseña mi conciencia. Yo creo que la conciencia tiene un trabajo muy directo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces trabaja a través de nuestra conciencia y nos hace ver algunas cosas. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias acciones y puede definir entre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Eso es lo que es la conciencia. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue condenada por la multitud y Cristo dice que escribía en tierra y levantando la vista dijo, el que esté sin pecado lance sobre ella la piedra el primero, dice que todos se fueron porque la conciencia les remordió y sabían que ellos habían hecho, quizás no habían cometido adulterio, no habían cometido este pecado, pero habían cometido otra serie de pecados que eran tan nefastos quizás o mayores en alguna ocasión que la mujer había sido sorprendida. El apóstol Pablo decía, escribiendo a los romanos, que su conciencia le daba testimonio en el Espíritu Santo. Esto lo narra en Romanos 9:1. Que su conciencia le daba testimonio en el Espíritu Santo. Lo que yo decía hace unos minutos. La conciencia recibe del Espíritu Santo que nos empieza a redarguir de pecados. Y eso hace que la conciencia de nuestra alma despierte y se haga una reacción desfavorable al hecho que cometimos. Hay personas de mala conciencia, dice en 1 Corintios 4:4. O sea que la conciencia puede ser mala en algunas personas. Por eso hay personas que decimos, esa persona tiene mala conciencia, porque efectivamente hay personas que la tienen. Hay conciencias débiles, según dice Hechos 23:1. Son esas conciencias que fluctúan y van de un lugar a otro. A veces reconocen lo mal que hicieron, pero después ellos mismos tratan de justificarse. Está la conciencia cauterizada, esa que se tuvo, pero en un momento por acontecimientos que ocurren, fue quemada, fue saturada, fue extirpada y aunque queda la marca, está ahí encallecida. Y eso hace referencia el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en la primera epístola, el capítulo 4, versículo 2. Están las personas con conciencia corrompida. O sea que la conciencia se puede corromper, porque la conciencia trabaja dentro del alma de la persona, no es el espíritu, es del alma de la persona. Y según el alma puede pecar, la conciencia conduce al alma y la lleva a pecado. Se le corrompe la conciencia. Y por eso cosas que hasta ayer le eran malas, hoy las ve como inocuas o sencillamente son buenas. Esa es lo que la conciencia corrompida. Y Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 1, versículo 15, hace mención de ello. También Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, a los corintios le dice que hay personas que tienen la conciencia contaminada. En otras palabras, agentes extraños a la conciencia entran dentro del individuo y la conciencia que pudo haber sido buena o débil en otro momento, hoy en día está totalmente contaminada y es muy difícil volver a tenerla como antes. Y está, según Hechos 9:14, la conciencia se puede limpiar. No importa que tengamos la conciencia débil, no importa si hemos tenido la conciencia cauterizada, si la tenemos corrompida, si está contaminada, la sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia. Y lo que nos hacía sentir culpable, hoy en día sabemos que Cristo nos redimió por su sangre. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, tiende mucho a hablar a nuestra conciencia y decir, tú que dices esto, pero tú hiciste tal cosa en una época, o tú estás haciendo esto, que estás juzgando a otro, porque es un acusador.
Pero gracias a Dios que la sangre de Cristo puede limpiar ese mal que viene a nuestra conciencia, que nos hace sentir mal. Así que vamos a tener esto en presente cuando la conciencia nos remuerda, cuando la conciencia nos haga una imposición, nos castigue, diciéndonos que hemos hecho mal. Si nos hemos arrepentido, contestémosle a Satanás que ya la sangre de Cristo limpió nuestra alma y también nuestra conciencia de esa culpa de la cual cometimos anteriormente. Muchas gracias por estar sintonizado viendo este programa. Pablo Razona y Medita. Es un privilegio para mí contar con que usted sea uno de los que nos ve cada semana. Padre Santo, te pedimos una bendición muy especial sobre cada uno de los que están sintonizados en estos precisos instantes viendo este programa, y también por los que lo verán en otro momento cualquiera o por los que lo han visto ya en otro momento. Bendícelos, guárdalos y protégelos de todo mal. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendiciones, hermanos y amigos.